Saludos, amor y vida, el programa de los sábados de 8 a 8:30 de la mañana por esta su emisora Nuestra América Online desde los Estados Unidos, esta semana con el tema La muerte y las emociones. Sí, mis estimados amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el tiempo que ustedes se encuentren y en el lugar donde estén, reciban mi cordial saludo y muchas gracias por su atención. Por favor, les invito a que se queden hasta el final, que es un tema muy profundo y muy interesante a la vez que muy necesario. Como todas las semanas, les digo que para mí es un placer y de verdad eh, realmente me encanta saber que ustedes están allí y podemos estar juntos en primer lugar teniendo un tiempo de oración y luego el compartir de temas espirituales y psicológicos. Así que yo les invito a que ahora tengamos un tiempo de oración. Oh amado Dios Todopoderoso, Señor del universo, a ti la gloria, a ti la honra, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios en tres personas, Jehová es tu nombre. Te damos gracias, Señor, y te pido de manera especial, Señor, que tú seas dirigiendo, Señor, con toda sobriedad mi vida, mis emociones, porque es un tema muy sensible para mí este momento, pero realmente, Señor, muy necesario de tocarlo y de compartirlo y de verdad, Señor, exponerlo desde el punto de vista bíblico, psicológico y como es. Gracias, Señor, te doy la honra y la gloria y sé que mucha gente alrededor del mundo está pasando situaciones de pérdida y muchos que están escuchando o viendo pueden estar igual identificándose ahora o en el futuro. Que estas palabras, que estas reflexiones sirvan para alentar su vida, para dirigirlas o quizás para encontrar la verdad en ti y el sentido de la vida y de la muerte en ti. Gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra y bendigo a cada persona en el nombre de Jesús. Amén. Gracias nuevamente. Entonces quiero hacerles una pequeña recapitulación y hemos estado hablando de la vida afectiva la semana pasada, ¿verdad? Y entramos dentro de estos a explicar que la vida afectiva tiene tres manifestaciones, que son las emociones, los sentimientos y las pasiones. Como ya hemos visto eso, entonces es el momento de hablar un poquito más sobre las emociones. Y realmente hemos estado explicando que las emociones que son manifestaciones de la vida afectiva de nuestra psiquis, pero que tienen una característica especial, que son muy, muy intensas y muy rápidas, de poco tiempo. O sea, como comúnmente en mi país decimos como el fosforito, se prenden y se apagan rápido. Entonces, esas son las emociones, recordando lo que ya dijimos la semana pasada. ¿Y qué es la muerte? Según el diccionario, es el fin de la vida, es la parte final del ciclo evolutivo del ser humano, porque el ser humano que nace, crece, se reproduce y muere. Entonces la parte final de este ciclo, donde termina la vida, se llama muerte, ¿verdad? Y entonces también muchos lo determinan como la separación del cuerpo físico, que hemos hablado que el ser humano es un ser que biológico, psicológico, social y espiritual. Entonces la separación de este cuerpo físico y con de la parte social igualmente, estas dos áreas se quedan y se va a la parte espiritual y el alma, que es la parte psíquica. Entonces a eso también se le determina como muerte, a este acto de separación de esta integridad de áreas. Otros lo llaman también como algo, filosóficamente lo dicen como un misterio inexplicable.
y espiritualmente los creyentes lo llamamos como el acto necesario para poder encontrarnos con nuestro Creador, con nuestro Dios, porque si no morimos no podemos pasar a su reino, porque este cuerpo está contaminado, está pecaminoso y tenemos que tener esa transformación, como dice el ejemplo común, que una semilla tiene que morir para dar fruto. Nosotros tenemos también que morir para pasar a esa nueva etapa. Bueno, entonces he dado la descripción de estos dos términos que son parte del título de esta semana. Muchos estarán preguntándose, bueno, pero ¿por qué justamente ahora ella está hablando de este tema? En primer lugar, porque tiene relación con lo que estamos hablando, la afectividad. Y la muerte es un acto que todo ser humano, bueno, lo tenemos que pasar, ¿no? ¿Y qué pasa? Que es muy poco común que se hable y está lleno de emociones. Eso en primer lugar. Y necesitamos educar, necesitamos tratar y dejar de dejarle a un lado, ponerle como un tabú, sino que enfrentar el tema de la mejor forma. Y creo que este es el momento más propicio, ya que estamos en el tema de la afectividad. Y segundo, porque les comparto a los que no saben, porque yo sé que son muchos los radioescuchas y los que van a estar luego mirando el video, que en esta semana precisamente que está terminando, el día lunes 14 de este mes de agosto, falleció mi amada madrecita. Así que este tema que estoy hablando, lo estoy hablando con autoridad de lo que estoy viviendo, de lo que estoy pasando. No solamente teóricamente como psicóloga estoy hablando o como consejera, teorías. Estoy hablando como ser humano, como una persona que está viviendo. Así que sé que muchas personas podrán estar identificándose ahora o en el futuro, están viviendo una situación similar y podrán decir, bueno, esas no son solo palabras, sino son vivencias. Así que por eso la importancia de compartirles este tema. Realmente yo me he sentido muy identificada con una historia que la Biblia lo cuenta en el libro que se llama Segunda de Samuel 12, que es el capítulo desde el verso 16 al 23. Les voy a contar en mis palabras para hacerlo más rápido. En esta historia, el rey llamado David estaba sufriendo que su niño, su bebé, estaba muy enfermo. Y él tenía la esperanza de que el niño sane, aunque ya le había dicho el profeta que el niño iba a morir. Pero él se había dispuesto a clamar a Dios, se había tendido al piso, se había puesto, como se llamaba antes, un tipo de sacrificio en cilicio, en llanto, en clamor, no comía, estaba ayunando, pidiendo a Dios misericordia para que el niño viva. Pasaron días y realmente el niño no sanó, el niño murió. Y tenían temor de avisarle al rey, porque decían ellos, si así estuvo cuando el niño estaba enfermo, ¿qué va a pasar cuando sepa que el niño falleció? Sin embargo, el rey se dio cuenta que ellos murmuraban y entendió que estaba pasando algo más grave, que el niño había fallecido. Así que se paró, investigó y efectivamente el niño había muerto. Así que él, digamos, se bañó, se cambió y pidió comida. Y los demás le preguntaban qué pasaba, que para ellos eso era un acto increíble, que no iba de acorde con lo que aparentemente normalmente tenía que ser. Pensaban que la reacción iba a ser más drástica, sus emociones iban a salir de control, porque si antes estaba con tanto llanto. Y él dijo sabiamente, mientras había esperanza, yo clamé, yo ayuné, lloré, pidiendo misericordia a Dios. Pero si Él decidió su voluntad y el niño murió, yo no puedo hacer nada. Él no va a resucitar. Mi vida sigue. Yo iré a Él un día, pero Él no va a volver. Así que mi vida va a seguir y voy a seguir alabando a Dios y haciendo lo que tengo que hacer mientras llegue ese día que me vuelvo a ver con Él. Realmente, para mí,
Esta historia me ha caído, como se dice, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque yo he estado clamando en el tiempo de que mi madre empeoró de salud. He estado en súplica, en llanto, en oración, pidiendo al pueblo de Dios que se una, y sé que y doy gracias desde aquí, que había mucha gente orando y clamando conmigo de día, de noche, en las madrugadas, por la sanidad de mi madre, por un milagro. Su situación era crítica. Y en un momento que ella estuvo ya más delicada, yo inclusive dije, Señor, yo no quiero que ella sufra, que tenga que agonizar y sufrir, doler tal vez, y yo con mi oración la esté deteniendo. Yo quiero que se haga tu voluntad, y si tu voluntad es que ella todavía tenga un tiempo más en esta tierra, que sea pero con el milagro de la salud. ¿Y por qué yo pedía ese milagro? Es porque yo tenía pendiente un documento para poder viajar, y realmente el documento de inmigración no llegaba. Así que cuando recibí la noticia que mi madre falleció el día lunes por la noche, fue muy doloroso y bastante impactante, realmente un choque de emociones. Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu respuesta? Pero es la voluntad de Dios. Al mismo tiempo me contestaba yo, ¿no? Y han sido momentos difíciles al no poder estar con ella, al no poder estar con mi familia, compartiendo estos momentos difíciles. Y aunque me despedí por, digamos, videoconferencia, era muy duro este pase, esta situación muy, muy realmente profundo. Las emociones brotaron, por supuesto, el llanto, la desesperación y también el cuestionamiento. Pero al mismo tiempo la fe venía allí y decir, yo sé dónde está ella. No es ese a mí. Mi cuestionamiento no es el temor porque murió, y no, porque para mí hay seguridad y sé dónde está ella. Era mi tristeza de no haber podido cumplir y de estar con ella. Pero el Señor fue alentando mi corazón, y aun cuando ya pude compartir igualmente por videoconferencia el acto que todo humano, ¿no? Nos gusta a los humanos, estamos llenos de actos que nos ayudan, son hábitos y costumbres que nos ayudan, que forman parte de nuestra vida y nos ayudan a estar gestionando las cosas. Entonces, ese acto de compartir el servicio que llamamos nosotros de despedida, cantar las alabanzas, escuchar en la despedida, mirar aún con tristeza, es un desahogo del alma. Es parte de esa vivencia, de ese luto, de ese dolor, aunque sea a la distancia. Entonces, eso me ayudó a desahogarme y a respirar y a vivir esas emociones de gran intensidad. Ahora, yo tenía que tomar una decisión. Luego de eso que estamos hablando, ¿qué hago? ¿Sigo en estas emociones? ¿Sigo en esta autolástima? ¿Por qué no pude llegar? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué permitiste, Dios? ¿O aceptar la voluntad de Dios como creyente que soy? Y sobre todo recordar realmente qué es la muerte y dónde está mi madre. Que ella, todo esto que estamos haciendo es simbólico, es el cuerpo, es la parte física la que está allí simbólicamente y se va a destruir, como dice la palabra, que del polvo somos y al polvo vamos a volver. Pero no es ella en sí que se está destruyendo y nunca más la voy a volver a ver. En mi convicción, en mis fundamentos, sé que la palabra me dice que ella está con mi Creador, que ella está disfrutando y ya no tiene dolor, no tiene agonía, no tiene nada, y tiene un nuevo cuerpo, tiene una nueva vida y está feliz con el Señor en su paraíso, y que yo la voy a volver a ver un día si me mantengo en esa fe del Creador. Así que es un momento muy crucial donde yo tomo la decisión ya. Sigo en esta emoción y la dejo que se convierta en una emoción más fuerte,
que algunos inclusive la dejan que sea como una pasión que dura a veces hasta, puede durar el año, 2 años, 3 años y no salen de luto. Algunos digerimos más rápido, otros menos, pero todos tenemos que tener un cuestionamiento y una decisión. No, no es que va a venir así por así los cambios. Somos nosotros porque Dios nos ha dado capacidades, esas capacidades que estamos estudiando, psíquicas, y la palabra de Él, lo espiritual, que nos hace saber su verdad. Así que esa necesidad de saber cómo voy a gestionar esto, cómo voy a vivir este duelo, voy a dejar que se prolongue, voy a tirarme en la cama y encerrarme en la habitación o voy a empezar a digerirlo. Y para digerirlo tengo que poner realmente de parte, empezando por reconocer la voluntad de Dios, alabarle en medio del dolor, buscar su palabra que me alimente esos fundamentos. Porque como dice la palabra, si nosotros en medio de un dolor nos ponemos a escuchar música triste, nos ponemos a estar mirando situaciones trágicas o que no pudieron darse, como en mi caso, lo que vamos es aumentar el dolor y no permitir que se vaya sanando y recuperando la estabilidad emocional. Entonces, estas situaciones de duelo van a depender primeramente de cada uno de nosotros, de nuestras capacidades psíquicas y espirituales. Cómo dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro ser. Muchos dicen, no, es que duele, usted no entiende. Por eso les decía, creo que es el momento propicio que con autoridad, porque estoy viviendo, puedo compartir este tema y usted no va a recriminarme y decir, usted está hablando solo como psicóloga y no entiende mi dolor. Yo estoy viviendo ese dolor, pero lo estoy gestionando con fe. Lo estoy gestionando también desde mi psiquis, poniendo de parte mi inteligencia, poniendo de parte mi conciencia, poniendo de parte mi razonamiento para captar lo que la Biblia me dice y entender esa realidad, aunque ya la he entendido, recordármela y de nuevo alimentármela espiritualmente de tal forma que se haga realidad en mi vida. Porque cuando no estamos viviendo es fácil repetir y decir las promesas de Dios, como dice Filipenses, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo repetimos y lo decimos, pero cuando nos estamos pasando no lo sentimos como esa ganancia. Entonces sí es importante que entendamos que ese tiempo de duelo va a depender de nosotros. Dios nos ha dado el libre albedrío. Dios es Dios y Él tuviera tiene toda la autoridad, y si Él quisiera dispusiera como si fuéramos nosotros cada uno, pero entonces ya no seríamos seres independientes sino títeres, pero Él no nos deja que nosotros usemos las capacidades que Él nos ha dado. Y es como les había comentado, nuestro ser, al hablar del alma o psiquis, es una integridad también, y entre ellas de las funciones que les había comentado están las de la vida afectiva, las de la vida intelectiva. Todas ellas se interrelacionan. Entonces las emociones van a estar íntimamente relacionadas con nuestra conciencia, nuestra inteligencia, nuestra memoria, nuestro lenguaje. Por eso hoy en día se habla de la inteligencia emocional. No son solo las emociones que se tienen que dejar fluir, sino que tienen que estar gobernadas por la inteligencia. Entonces, dependerá mucho de usted cómo maneje ese duelo, cómo usted quiere vivir ese duelo y cómo quiere dejar que se prolongue por días, por semanas o por años. Es saludable que uno deje expresar, porque es parte de nosotros como ser humanos, sentir, amar, expresarnos, extrañar, pero dejar que eso se sobreponga sobre nosotros por mucho tiempo no es saludable. Así que tenemos que día a día irnos renovando, fortaleciendo en estos principios, como les decía. Ahí está el fundamento de la palabra.
Luego también quiero hablarles la importancia que para a este tiempo de duelo es estar juntos en la familia, estar viviendo tanto con las amistades queridas que nos ayudan, nos confortan y la familia unida. A veces hay situaciones difíciles en la familia, pero creo que son los tiempos más propicios para que uno esté unido y deje todo tipo de situaciones y, y busque ese amor, ese compañerismo. Yo, como les repito, no he podido disfrutar del abrazo de mi familia, pero bendito sea mi Dios que tengo una familia espiritual y unos amigos y amigas maravillosos. Doy gracias a Dios, tantos por los que tanto a nivel virtual como me han apoyado, como los que físicamente desde temprano, mi amiguita golpeando la puerta, tumbando la puerta si no quería salir porque preocupada si me pasó algo, haciéndome el desayuno, la otra trayéndome el almuerzo, y las aquí visitándome, apoyándome, ¿cómo estás? Viniendo a verme, llevándome aquí para que pueda comer. Esos gestos de amor, de verdad, me ayudan a pasar más rápidamente, como se dice, es la expresión, este trago amargo, porque es el amor que se siente en estos momentos difíciles. Así que les invito a que también parte de este proceso, porque lo típico de nosotros, los humanos, es en el dolor dejarse en un cuartico ahí sumergir en la tristeza y la depresión, y eso es peligroso porque se puede ahondar. Viva su espacio, su duelo, pero no se deje ahondar. También quiero compartirles a través de este tiempo algo muy maravilloso, que es la segunda parte del por qué les digo que con autoridad puedo hablar de este tema a más del momento específico. Es que el 1 de abril del 2001, fecha en la que nació mi segundo hijo, yo tuve una experiencia sobrenatural en mi vida, y eso lo puede confirmar el hospital donde nació mi hijo, donde está la historia clínica, que luego del parto, que fue un parto muy difícil, un parto de un niño que venía demasiado grande y no estaban preparados no me habían preparado, que tenía que haber hecho cesárea, y el niño no podía nacer, estaba prácticamente ahí, digamos la palabra, atascado, no podía salir, se estaba poniendo ya moradito y todo cianótico. Y bueno, después de un parto muy difícil, ellos se preocuparon en el niño cuando avanzó a salir, y yo de tanto esfuerzo me había desmayado. Todos salieron para saber qué pasaba con el niño, enfermeras, doctoras, hasta mi hermana y el papá del niño, mi esposo, que estaba pendiente del bebé. Cuando mi hermana regresó a informarme que el niño estaba bien y cómo estaba, ella se dio cuenta que yo no estaba reaccionando, que no contestaba, que no tenía signos vitales, que pitaba la máquina, y anunció a los médicos, y de verdad yo no estaba, ¿no? Yo me había ya realmente ido. En ese momento, para mí es la parte importante, que yo para mí estaba soñando. Yo subía a través eh, del espacio, como que yo fuera un cohete, subía, 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 y llegué hasta una parte especial, como dice la Biblia, que lo espiritual y lo que está arriba es reflejo. O sea, lo que está acá abajo, perdón, es reflejo de lo que está acá arriba. O sea, primeramente, todo lo que está aquí fue hecho arriba. Así que yo miré, eran unos campos preciosos, unos llanos hermosos y una mesa larga. Dos personas de la mediana edad se acercaban a mí a recibirme. Yo les decía que ya iba, yo miraba las nubes como pasaban, y al fondo yo miraba la imagen de la figura de Cristo, pero no lo miraba la cara, era la figura, pero era el brillo, un esplendor como el sol. Y yo le decía, ya voy, Señor, ya voy. Y a la pareja me saludaba y les decía, ya voy. En ese momento que estaba cerca, había una mesa larga. En ese momento que estaba cerca de la mesa, escuché mi nombre repetidas veces, y era hacia abajo. Entonces yo le dije, Señor, solo atiendo a quien me llama y luego voy donde ti. Y cuando yo miré para abajo, ese momento yo abrí los ojos y tenía al médico con la
plancha de resucitar en mi pecho y todo el mundo gritando mi nombre, mi hermana, el papá de mis hijos, llorando, todos gritando. Y yo me quería sacar la máscara, quería contarles lo que me había pasado, pero no me dejaban. Bueno, cuando después de unos minutos me tranquilicé, yo pude contar y le decía a mi hermana, tuve un sueño. Y ella me decía, tú no estás reaccionando, no fue un sueño. Y el médico y todos, bueno, me hicieron entender lo que había pasado. Así que yo puedo decirles, porque el tiempo se me va, que yo tengo o tuve la dicha de conocer parte de lo que es eso, una experiencia sobrenatural. Entonces, cuando yo me pongo en esta tristeza en un momento por la distancia que vamos a tener con mi madre por un tiempo, yo digo, pero qué egoísta soy. ¿Cómo voy a pensar que ella está mejor acá, si estaba acá con enfermedad, con dolor, cuando está en ese paraíso bello? Que yo no quería regresar, pero lo regresé, era una decisión que tomé y doy gracias porque mi niño se hubiese quedado recién nacido solo. Así que la verdad es que la vida después de la muerte existe y esa es la esperanza que nos da para seguir adelante. Yo les animo a los que estén pasando esto, que entiendan que esto es temporal y que dice la promesa de Dios y nos sigue diciendo en Apocalipsis 21:4, secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque todo lo que antes existía ha dejado de existir. Yo quiero animarles a que sigamos manejando, gestionando nuestras emociones, poniendo cosas positivas en nuestra mente, porque si usted se llena de angustia, de dolor, de música triste, es como poner vinagre en la herida. Así no va a superar. Mire del modo positivo, mire y entienda la verdad de esta transición y usted va a comenzar a superar esta etapa que es solo transicional entre la muerte y la vida eterna. Así que esas emociones son naturales, vívalas, pero no deje que ella las domine. Deje que el Espíritu Santo le consuele, le fortalezca y sobre todo que la palabra de Dios sea viva en usted. En mi libro Amor y Vida, en la página 105, yo tengo algo que hablo sobre esto de la muerte y en la siguiente página tengo un poema precioso sobre mí misma y no me va a dar tiempo ahora de leerlo, creo que voy a leer rapidito. Dice, al final del camino, cuando mi paso por este mundo llegue a su final y mi sueño de partir sea tan real, les pido a quienes me aman sigan con lo habitual. No se pongan con llantos por mi cuerpo mortal, ni con escenas de desespero fatal. Es comprensible una expresión emocional que vaya acorde a una despedida temporal. Por costumbre habrá un funeral, mas yo estaré con Cristo gozando sin igual. Con rosas y orquídeas fucsias decorad, alabanzas y danzas de júbilo presentad. Más allá del sol, mi himno favorito entonad, sobre la salvación en Jesús en ese momento hablad. No podréis vestir de negro en mi fiesta especial, quiero colores vivos que demuestren felicidad, que se vea la coherencia en mi fe en la eternidad. Mi último deseo es algo trascendental, les pido que dejen el miedo a la mortalidad, mantengan la fe firme en nuestro Dios celestial. Si decís que sois parte de la cristiandad, ¿por qué la muerte tenéis un pánico descomunal? ¿Será que les falta enfoque en su espiritualidad? ¿O su identidad está en alguien que no es un Dios de verdad? Piensen dónde está su identidad. Dios les bendiga. No me dio tiempo a orar ahora. Saben que este libro pueden encontrar en Amazon, pero sobre todas las cosas, la Biblia, que sea la fuente de bendición en sus vidas. Bendigo a cada uno de ustedes en la situación que estén pasando. Si están pasando un tiempo de luto, me uno también. Sé que es difícil, pero todo lo puedo en Cristo que los fortalece, que me fortalece. Ponga no solo pensamientos positivos humanos, ponga promesas de Dios en su vida y va a ver que usted va a salir de este tiempo, de este proceso, porque esto no es una religiosidad, es una relación con el Dios de verdad. Y yo los bendigo y les invito para la siguiente semana que voy a titular el tema El duelo en un cristiano y va a estar una invitada también con nosotros que acaba de pasar una situación especial justamente también en esta semana, la pérdida de su mamacita.
con quien vamos a seguir hablando de este tema, edificándonos, motivándonos. Así que adelante, Dios les bendiga.